Como contaba María Isabel y como contaba Cristian también, ¿no es cierto? El tema de la salud mental no ha sido un tema menor cuando hablamos de nuestra exposición a esta pandemia, ¿no es cierto? Hay gente, antes de partir hablábamos con María Isabel, que hay gente que todavía no asume que estamos en una situación mundial, hay gente que lo ha tenido que asumir, ¿no es cierto?, de manera muy concreta y muy rápida, y hay otros que estamos permanentemente, no sé si les pasa a ustedes, días en donde uno amanece un poco más ansioso, un poco más angustiado, otros días en donde, oye, en realidad, qué agradable estar más con los hijos, qué agradable, no sé, tener un poco más de tiempo. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que vayamos a ir fluctuando emocionalmente. Lo que hoy día les quiero comentar es sobre, básicamente, cómo manejar el impacto en la salud mental en tiempos de COVID-19. Quizás voy a partir con una mala noticia. Una mala noticia es que nos va a impactar respecto a nuestra salud mental, sí o sí. No nos va a dejar impávidos, ¿sí? O sea, sí o sí vamos a tener algún impacto respecto a lo que está pasando. Entonces, lo que voy a tratar hoy día, y perdónenme si hablo bien rápido, porque quiero en esta hora entregarle la mayor cantidad de herramientas para que ustedes estén en sus casas con la mayor cantidad de herramientas para que cuando llegue, ¿no es cierto?, este impacto, el impacto sea menor. Y tengamos, ¿no es cierto?, finalmente los conocimientos para decir, ok, me está pasando esto es lo que yo tengo que hacer para que tenga un menor impacto en mí, en mi familia, en mi amigo, en mi comunidad. Entonces, primero quiero partir hablándoles un poco sobre qué es lo que nos dicen las investigaciones sobre las pandemias y la salud mental. Luego vamos a ver estrategias, o sea, nos vamos a ir directo a las herramientas. Estrategias de afrontamiento centradas en los problemas, estrategias de afrontamiento centradas en las emociones y estrategias de afrontamiento centradas en la evitación. Ojalá que puedan ir escribiendo sus preguntas para que las podamos revisar al final. Sobre el tema de las pandemias, bueno, y ya se comentaba antes, ¿no es cierto? Las pandemias han tenido profundo alcance a lo largo de la historia y en ese sentido muchas veces han reconfigurado sociedades completas. Hoy día, ¿no es cierto?, hemos tenido cambios profundos y transversales en el estilo de vida de todo el planeta. Y en ese sentido se dice, oye, va a cambiar la economía, va a cambiar. Ayer comentaba cosas tan simples como, por ejemplo, va a cambiar la medicina. Va a cambiar la medicina y me estoy refiriendo a algo tan simple como lo más probable es que a nivel de salud mental, a nivel de psicólogos, psiquiatras, hasta fonoaudiólogos, nutricionistas, yo no sé, yo creo que ya va a ser difícil que en algunas especialidades, ¿no es cierto?, las personas no empiecen a atender de manera remota, si ya está resultando de buena manera. Eso por un lado positivo, pero por otro lado sabemos que van a haber cambios económicos, sabemos, ¿no es cierto?, que van a haber cambios de salud mental. A todo esto, terminando, les van a mandar la presentación, ¿ya? Y si ustedes quieren, como tenemos poquitito tiempo, si ustedes quieren profundizar en las cosas que vamos a ver, en cada lámina, abajito, está, no se nota muy bien, pero cuando tengan la presentación la van a ver, abajito hay referencias bibliográficas que podrían leer si es que les interesara más lo que se habló en esa lámina. Y sobre el tema del estrés, yo les decía, ¿no es cierto?, lo más probable es que hay días en que nos levantemos muy bien, hay días en que estemos un poco, ¿no es cierto?, más acongojados. Por cierto, la pandemia, ¿no es cierto?, tiene un impacto que es heterogéneo. Por cierto, van a haber personas que van a tener un impacto mayor que otras, y no necesariamente solamente con el tema, ¿no es cierto?, económico o con el tema concreto del tema laboral, sino que también tiene que ver con cómo manejamos nosotros el estrés y cómo sabíamos desde antes manejar el estrés. Y ahí hay un tema bien relevante, ¿ah? Hay muchas personas que se preguntan, ¿no es cierto?, hoy día sobre qué hacer para hacer cambios. Y lo que es interesante, que finalmente quienes somos hoy día en la pandemia, quien es uno en la pandemia, también habla de quién era uno antes. Entonces, por ejemplo, en personas que están haciendo teletrabajo
y que dicen, pucha, pero es que a mí mi jefatura está todo el día pendiente de lo que yo estoy haciendo, me llama a las 8 de la mañana para saber si estoy despierto, etcétera. Uno lo que podría suponer es que antes esa relación jefatura-empleado no era una buena relación. Uno podría suponer que esa relación, ¿no es cierto?, jefatura y empleado, desde antes era una jefatura en donde había desconfianza. Es extraño que la desconfianza aparezca ahora. ¿Se entiende eso, no es cierto? En ese sentido, también el impacto va a tener que ver con quiénes éramos nosotros antes y con qué relaciones sociales teníamos antes. En ese sentido, hoy día también vamos a tener personas que justo llegó una pandemia, por ejemplo, eh, en una situación en donde estaban más aislados socialmente. Por ejemplo, puede haber personas que justo se habían cambiado de ciudad y no tienen amigos en su ciudad y ahora entonces están viviendo una pandemia en una situación compleja. Conversaba en un taller de literatura que tengo los jueves, que tengo un taller con personas que no son amigos míos, son personas que están dentro del taller. Y una de ellas comentaba que se había ido a vivir con su pareja, a quien no conocía hace mucho, se había ido a vivir hace 2 meses. Entonces, esta pandemia la pilla ella con una relación de pareja nueva, ¿no es cierto? Ella ya adulta, en una relación de pareja, descubriendo una persona, ¿sí? Interesante entonces, porque finalmente, al final, el impacto de la pandemia también va a tener que ver en dónde estábamos nosotros hoy día emocionalmente. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que muchas veces el estrés especialmente cuando es moderado, cuando es, ¿no es cierto?, cuando es de una intensidad media-baja, nos ayuda, nos ayuda a poner nuestro potencial al servicio de la resolución de problemas. Entonces, también tenemos que, de alguna manera, decir, ok, si hay días en que me siento un poco más hiperactivo, si hay un día que me siento un poco más hiperalerta, donde estoy quizás un día en que duerma mal, un día en que esté un poco más irritable, podríamos decir, oye, eso es probablemente, ¿no es cierto?, tiene que ver con una respuesta a un estresor, pero quizás es una respuesta adecuada. Lo complejo y en donde vamos a tener que poner ojo es cuando esta situación y estas respuestas de estrés son respuestas de alto impacto, ¿no es cierto?, en donde tenemos una intensidad alta y una duración alta. Es normal, por ejemplo, que durante una semana haya, una semana de 7 días me refiero, haya 2 días en donde durmamos un poquitito mal. Oye, ¿y sabes por qué es normal? Porque hay una pandemia afuera, porque hoy día todas las personas del mundo están viviendo una pandemia. Entonces no es de extrañar que durmamos mal, pero diferente es dormir mal 2 días a la semana a dormir mal 7 días a la semana y dormir mal en el sentido de que no me puedo quedar dormido, cuando me quedo dormido me sobresalto y me despierto a las 3 de la mañana y no puedo volver a dormir. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre ver esos dos factores, intensidad y duración. Y por cierto, cuando el estrés es intenso, sostenido, o sea, tiene intensidad y tiene duración, aparece el agotamiento, comienzan a aparecer las emociones negativas. ¿Qué es lo que nos dicen las investigaciones en cuarentenas anteriores? Y perdonen que lo vuelva a repetir para las personas que estuvieron en el webinar pasado, pero creo que es importante para quienes por primera vez vienen a este webinar respecto a salud mental y para que repasemos los temas. Primero, lo que nos dice las investigaciones sobre lo que sucedió en el brote del SARS el 2003 y en el brote del ébola el 2014 es que habían factores que aumentaban, ¿no es cierto?, la exposición al estrés y que generaban un mayor impacto psicológico en una cuarentena. ¿Qué factores son? Cuando había una mayor duración de la cuarentena, cuando había miedo a la infección, cuando había frustración, cuando había aburrimiento. Eso es relevante porque el aburrimiento aumenta la sintomatología. He escuchado a otras personas decir, oye, hay que dejar que los niños se aburran. Yo creo que ustedes lo han escuchado, hay que dejar que los niños se aburran. Y sí, hay que dejar que los niños se aburran, porque cuando se aburren aumenta la creatividad, eso es algo positivo. Ahora, diferente es, y por favor, me gustaría que esto se quedaran con esto hoy día, ¿eh? Esto creo que es lo crucial y es lo transversal de lo que vamos a hablar. Me gustaría que nos quedáramos con una obviedad.
estamos en una pandemia. Por eso yo estoy acá hablando, porque estamos en una pandemia, ¿sí? En ese sentido, una cosa es bueno que los niños se aburran porque aumenta la creatividad, y otra cosa es bueno que los niños se aburran dentro de una pandemia, ¿sí? Si sabemos que nuestros niños están súper bien, no han visto noticias, no han visto televisión, saben que existe un bichito afuera, pero que están bien cuidados, que se aburran, ningún problema. Pero si ustedes me dicen, pucha, ¿sabes qué? Mi hijo no puede dormir bien, empezó a hacerse pipí de nuevo, empezó con problemas, ¿no es cierto? Y ya en estas videoconferencias del colegio no quiere estar, a veces llora por cualquier cosa, empezó a hablar como guagua de nuevo. Entonces no dejes que se aburra, no, porque ahí no va a aparecer la creatividad, ahí va a aparecer sintomatología. ¿Sí? Tú me puedes decir, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para que no se aburra si yo tengo que estar trabajando? Bueno, ahí podrás ver diferentes formas. Eh, la otra vez alguien decía, oye, yo tuve a mi hijo sin pantallas durante todo este tiempo y ahora les ruego que estén viendo televisión, monitos animados, obviamente, en otra cosa, les ruego que estén viendo televisión. Bueno, quizás vamos a tener que quebrarnos nosotros la propia mano, digamos, y decir, ya, parece que vamos a tener que, los niños van a poder ver más televisión, van a poder jugar con estos juguetes que antes no podían jugar, van a tener que, no sé, jugar con juguetes que meten ruido y que a nosotros no nos gustaban, etcétera, etcétera. Sobre el tema de los suministros, lo que se vio es que especialmente en ciudades donde se hizo una cuarentena involuntaria, o sea, las personas estaban obligadas, como la cuarentena que tenemos hoy día en Santiago, una cuarentena involuntaria. Estamos obligados a estar en cuarentena. Si nosotros queremos salir, no podemos salir a no ser de que sea, ¿no es cierto?, con un salvoconducto. Lo que fue complejo en el tema del ébola es que hubo un par de semanas en donde se pidió a las personas que no salieran, pero además no podían ni ir a comprar al supermercado ni ir a comprar a las farmacias, de hecho estaban cerradas. Eso aumenta la sintomatología. También cuando tenemos información inadecuada no tiene que ver solamente respecto a los muertos, ¿eh? De hecho, si me preguntan a mí, yo ya creo que hay que, y lo vamos a ver con el tema del cuidado, ¿no es cierto? De la estrategia central de los problemas, del cuidado respecto a la información. Información inadecuada también tiene que ver con algo tan simple como, ok, ¿me puedo contagiar si es que alguien estornudó en un pasillo y yo después pasé por el pasillo? ¿Y cuánto rato dura, no es cierto, el COVID en el aire? ¿Cuánto rato? ¿Qué va a pasar si pasa tal cosa? Ese tipo de información también. Por otro lado, obviamente las personas que han tenido pérdidas financieras, ¿no es cierto? Y el estigma de trabajar en un lugar donde hay contagiados de COVID y el estigma también de haber tenido coronavirus o tener una persona que haya muerto por coronavirus, etcétera. ¿Cuáles han sido buenas prácticas a nivel mundial? Por un lado, comunicación. Y acá es súper importante, porque cuando hablamos de comunicación en todos sus niveles. Entonces, estamos hablando de comunicación desde el gobierno de Chile, ¿no es cierto? Pero también estamos hablando de comunicación desde nuestras empresas, comunicación desde nuestra área de trabajo, comunicación también desde nuestra comunidad, desde nuestra familia. Entonces, por un lado, estamos hablando de cómo, ¿no es cierto?, el gobierno nos comunica a nosotros y cómo eso puede ayudarnos a nosotros, ¿no es cierto?, como una buena práctica, pero también tiene que ver con cómo ustedes pueden comunicar a las personas con las cuales trabajan. Y cuando hablamos de comunicación, tiene que ver con, finalmente, estamos en un momento de incertidumbre. Entonces, ¿cómo yo a través de la comunicación puedo, ¿no es cierto?, aumentar la certidumbre? Con los familiares, por ejemplo, ok, ¿cómo yo puedo aumentar la certidumbre? Es decir, no sé, pues, a los niños, nosotros no estamos contagiados y estamos tomando todas las precauciones para no contagiarnos. Nosotros hoy día estamos sanos, no te preocupes que nos estamos cuidando mucho, no te preocupes que te estamos cuidando mucho a ti. Ese tipo de información. También el tener acceso a suministro, nosotros hoy día en Chile podemos, ¿no es cierto?, tomar estos salvoconductos, ir a comprar al supermercado, ir a comprar a la farmacia, y también, obviamente, en la medida en que los periodos de cuarentena sean más pequeños, es, ¿no es cierto?, mejor a nivel de salud mental, y también cuando se enfatiza que el estar en cuarentena es una elección altruista.
y los llamo a que, porque saben que es algo que funciona, los llamo a que cuando estén subiendo sus niveles de estrés, y cuando especialmente suben los niveles de estrés por el aislamiento, especialmente cuando suben los niveles de estrés porque digan, "Ay, no puedo salir, ¿no es cierto?, del departamento, no puedo salir a la calle, no puedo salir, no sé", ustedes puedan decir, espérate, estoy acá porque me estoy cuidando, estoy acá porque estoy, ¿no es cierto?, cuidándome de una pandemia a nivel mundial, pero además estoy acá porque estoy cuidando a otros. Díganse eso como un mantra y les aseguro que eventualmente va a ser un clic. Bueno, y además, ¿qué es lo que está pasando hoy día a nivel, ¿no es cierto?, mundial respecto a la salud mental y el COVID-19? Por un lado, ya hemos visto, ¿no es cierto?, que los países que están haciendo investigaciones sobre cómo está impactando la salud mental, hablan de que al menos un 16% de la población está teniendo sintomatología de ansiedad, un 28% está teniendo sintomatología depresiva y el 8% está hablando de estrés autoinformado. En ese sentido, una de las cosas que va a aparecer con mayor fuerza va a ser la ansiedad por la salud, ¿no es cierto?, la sintomatología depresiva y las reacciones al estrés. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de síntomas ansiosos, hablo de cosas como, por un lado, no poder, ¿no es cierto?, no poder dormir rápidamente o despertarme sobresaltada, acordarme de un problema y no poder volver a quedarme dormido. También, sintomatología ansiosa, sintomatología corporal, sudoración de manos, taquicardia, palpitaciones. Eh, Déjenme comentarles algo. Tengo una amiga que es urgencióloga, es médico, urgencióloga, y ella me comentaba que en el hospital en Santiago que ella trabaja, eh, una de las cosas que está sucediendo es que llegan muchas personas a urgencia pensando que tienen o un ataque cardíaco o pensando que tienen sintomatología de COVID porque se les falta la respiración, empiezan a perder la respiración, a la respiración adecuada, y llegan a urgencia y en realidad son ataques de pánico. Los ataques de pánico son trastornos ansiosos, ¿sí? Entonces, finalmente es interesante porque hablábamos de lo complejo, ¿no es cierto? Son personas que están ocupando espacio, en urgencia en este caso, pero son personas que están pasándolo muy mal. O sea, imagínense una persona que llega pensando que está a punto de tener un ataque, ¿no es cierto?, al corazón, y resulta que no, resulta que simplemente simplemente entre comillas, es, ¿no es cierto?, un ataque de ansiedad. Y en ese sentido tenemos que poner ojo a estas pequeñas cosas, porque además, en el tema psicológico, eh, es muy poco probable que yo esté bien, mal. Es muy poco probable. Generalmente el cuerpo nos empieza a dar señales, ¿sí? Entonces, no es como, oye, no, si yo estaba súper bien y de un día para otro me deprimí. No, yo estaba súper bien y de un día para otro tuve un trastorno de pánico. No. Lo más probable es que no observaste las señales. Entonces, creo que lo relevante también del día de hoy es que aprendamos a ver las señales. En ese sentido, lo que yo les decía, señales físicas, colon irritable, dolor de guata, porque sí, sudoración de mano, dolores de cabeza que aparecen de repente y después se desaparecen, sensación, ¿no es cierto?, de ahogo, sensación de que voy a perder el control, también tener mucha hambre. ¿Sí? El tener mucha hambre es más ansioso, el dejar de tener hambre es más depresivo, aun cuando también a veces en lo depresivo se da el tener mucha hambre y en lo ansioso se da el no tener hambre. Pero también hay que tener, es decir, por ejemplo, si ustedes antes comían y desayunaban y almorzaban más o menos algo, no es de extrañar que ahora estén tratando de regular el tema de la comida porque están más ansiosos y por lo tanto comiendo más. Diferente es decir, oye, voy a engordar un par de kilos, a decir, la verdad es que todo mi sistema de alimentación cambió. ¿Sí? También el tema del sueño, vamos a ver que es algo que es transversal y en general el tener dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño o tercero, entonces, para conciliar el sueño, para mantenerlo, o que cuando yo me despierto amanezco como si no hubiera dormido nada, ¿sí? Estas tres cosas también tienen que ser alarmas, ¿sí? Y decir, ok, parece que algo me está pasando y puede llegar algo peor. No estoy diciendo de ningún modo,
oye, si estás teniendo problemas de sueño hoy día, mañana vas a tener un trastorno mental. Para nada. Lo único que te les estoy diciendo es, si estás teniendo trastornos de sueño hoy día, mañana puedes tener trastornos de sueño peores. Entonces, hoy día tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Hoy día lo más probable es que nuestro impacto en la salud mental no esté, ¿no es cierto?, con la profundidad que va a estar en un par de semanas más. Entonces, hoy día es cuando tenemos que ponernos las pilas, ¿no es cierto? Porque hoy día es cuando tenemos que decir, ok, estoy teniendo estos problemas, tengo que resolverlos ahora antes de que sean un problema mayor. Y además, muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo. Y el teletrabajo, en general uno habla muy bien del teletrabajo, pero se nos olvida que el teletrabajo, las evidencias previas al coronavirus, nos mostraban que el teletrabajo también tiene cosas negativas. Por un mal lado, ¿no es cierto?, el 60% de las personas que hacía teletrabajo antes hablaba de que el gran problema del teletrabajo es el aislamiento social. Por otro lado, también aparece el presentismo, o sea, las personas están, a veces se sienten mal, a veces se sienten, no sé, por ejemplo, tienen dolor de guata, ¿no es cierto? Y van a trabajar igual porque es diferente decir, ¿no es cierto?, en la oficina, oye, voy a llegar más tarde porque tengo dolor de guata, a decirle a tu jefe, oye, me voy a quedar más rato acostado porque tengo dolor de guata. También la falta de apoyo en situaciones súper concretas. Nosotros no nos dábamos cuenta, lo que trabajamos, ¿no es cierto?, presencialmente, la cantidad de apoyo que uno recibe de la jefatura, de los mismos compañeros de trabajo en el día a día, de cosas tan simples como, oye, voy a ir a comprar un café, ¿alguien quiere un café? Hasta cosas mucho más complejas como, oye, ¿tú sabes cómo hacer esta función en Excel que yo no sé? Sí, claro, así. Ah, ya listo, nos demoramos 5 minutos en esto versus que yo lo tenga que buscar y me demore 40 minutos. También se habla de una baja progresión profesional en la medida en que no estamos viendo al otro, entonces cuando haya que subir el sueldo, haya que subir, ¿no es cierto?, de escalafón profesional, es probable que las personas que estén haciendo teletrabajo se observen menos. Y además, algo súper complejo tiene que ver con el desenfoque de límites y en la estructura del tiempo subjetivo. En ese sentido, ocurre muchísimo en el tema del teletrabajo y ocurre muchísimo en las cuarentenas. El tema de no saber si es día miércoles o si es día jueves, si son más o menos las 10 o son más o menos las 12, porque se desestructura, ¿no es cierto?, el tiempo. Hay un desenfoque de los límites. Y por eso también es tan importante a la hora, ¿no es cierto?, de hablar del impacto en la salud mental y qué cosas podemos hacer en el día a día, es que quede claro, primero, cuándo es día lunes, cuándo es día viernes, cuándo es fin de semana. Y ojalá, más o menos, ocupar bien los horarios. O sea, por ejemplo, más o menos almorzar todos los días a la misma hora. Almorzar, vamos a almorzar en esta casa a la 1 de la tarde. Vamos a almorzar a la 1 de la tarde y vamos a tratar de cumplir ese horario. Entonces, sí, al tiro se dividió el día en mañana y tarde, ¿sí? Y además, los viernes en la noche vamos a hacer tal comida. Vamos a cocinar pizza, no sé, cualquier cosa. Yo ya sé que todos los viernes vamos a cocinar pizza y por lo tanto dejo claro para los otros, pero también para mí, también para la gente que vive sola. Voy a cocinar pizza los viernes, por lo tanto ya eso es un símbolo que me estructura el tiempo, que es subjetivo, me lo estructura, y es un símbolo que me dice, ok, cuando como pizza parece que viene el fin de semana. Y además, ya hemos visto que las situaciones de COVID-19, ¿no es cierto?, han generado cambios en la dinámica familiar. Esta pandemia está reconfigurando radicalmente la vida de las personas, reveló nuevas distinciones y nuevas líneas divisorias. Hablábamos antes de partir, ¿no es cierto?, con María Isabel, oye, hay gente que estaba, no sé, que tiene muchos hijos, por ejemplo, pero que claro, los hijos iban al colegio, pero ahora tienen que estar todo el día con los hijos. O personas que tenían una relación regular corta, ¿no es cierto? Una relación más o menos superficial, quizás con la pareja, y ahora en cambio tienen que estar mirándose las caras todo el día. Además es súper diferente, por ejemplo, personas que quizás viven en lugares más pequeños, en donde las familias está todo el rato, ¿no es cierto?, pillando. Y en ese sentido eso va a afectar a la dinámica familiar.
Algunas recomendaciones, especialmente vamos a partir con el tema de las relaciones de pareja. He escuchado a muchas personas hablar de que ahora sus relaciones de pareja están viéndose perjudicadas. Primero, lo primero que tenemos que tomar como recomendación es no tomar decisiones. Hoy día no es el momento de tomar decisiones, de separarse, de divorciarse. Hoy día no es el momento porque estamos en un momento, en un periodo que no es un periodo normal. En ese sentido, lo primero que nos tenemos que preguntar, oye, como relación de pareja, ¿lo que nos está pasando es producto de una pandemia? ¿De la cuarentena, de los cambios en la rutina, de los miedos que tenemos? ¿O esta situación en realidad la teníamos de antes y la relación de pareja ya estaba en crisis y acá simplemente se desencadenó? ¿Sí? También hay que entender que, y lo comentábamos en la primera lámina, nosotros vivimos el estrés de manera heterogénea. Entonces el estrés que vivo yo puede ser totalmente diferentemente vivido, lo dije súper raro, puede ser vivido de forma diferente por una relación de pareja. Entonces en ese sentido podemos tener, por ejemplo, parejas en donde una de las parejas, de los integrantes dice, ok, yo cuando tengo mucho estrés, tengo un trastorno del deseo hipoactivo, o sea, tengo cero ganas de tener relaciones sexuales. Y otra persona puede decir, yo cuando estoy con estrés, una forma de salir del estrés es tener relaciones sexuales. Entonces podemos tener una relación de pareja en donde una persona quiere tener cero relación sexual y la otra, por el estrés, quiere tener mucha relación sexual. Obviamente esas personas van a tener una dificultad, ¿sí? Entonces es importante que, y acá lo crucial tiene que ver con la comunicación, es importante observar cuáles son los factores de estrés que pueden estar influyendo. Y en ese sentido, cuáles son todas las variables, y es importante sentarnos frente a un otro y decir, ok, tú piensas esto, yo pienso esto otro, ¿por qué será que antes no habíamos tenido este problema y ahora sí? Ah, parece que la falta de recursos económicos nos está influyendo. Parece ser que el hecho de estar con los niños dando vueltas nos está influyendo. Parece ser que no estamos aguantando bien esto de tener que trabajar y ver, ¿no es cierto?, el tema del colegio y las videoconferencias con los niños. Parece ser que el hecho de que, no sé, el miedo a que mi papá se contagie está influyendo en nuestra relación de pareja, etcétera. Acá lo importante es mejor esperar a tiempos más normales, no tomar decisiones con precipitación y conversar, conversar, conversar. ¿Sí? En el sentido, las cosas que nos están doliendo en la relación de pareja es algo importante. Hoy día vamos a tener lo más probable un poco más de tiempo, ¿sí? Para situaciones de violencia intrafamiliar, y esto me interesa particularmente porque ustedes se van a quedar con esta presentación. Más que hablar de que, de hecho, no han aumentado las denuncias, sino que han aumentado las consultas sobre violencia intrafamiliar, pero las consultas han aumentado de manera muy relevante. Si ustedes están frente a un caso de violencia intrafamiliar, lo primero, escuchar y contener, si es que ustedes no son las personas víctimas, obviamente. Escuchar y contener. Lo segundo, llamar a alguno de estos números. El 149, ¿no es cierto? La denuncia va a tener atención prioritaria, el relato no va a ser conocido por terceras personas, el llamado puede iniciar un proceso judicial. También se pueden meter, ¿no es cierto?, a fiscaliadechile.cl, también pueden pedir, ¿no es cierto?, un número por WhatsApp. Si es que ustedes son víctimas, pueden pedir un número por WhatsApp y además así nadie los va a escuchar hablando por teléfono, ¿sí? Y en ese sentido también, si eres testigo de violencia, llamar a los teléfonos que aparecen acá, porque es algo bien probable que pueda suceder. En ese sentido hemos visto que, lo que les decía ahora, han habido menos consultas porque han habido menos denuncias, porque además está la dificultad de poder salir en cuarentena, pero además sí han habido muchas más consultas, porque obviamente una situación en donde estaba siempre al límite, no es de extrañar que se haya roto, ¿no es cierto?, y haya generado una crisis en el momento en que están pasando más tiempo juntos. Sobre los niños y adolescentes hemos estado hablando un poco al respecto, algunas recomendaciones vitales, hablarles sobre lo sucedido, darles información que ellos puedan entender.
En Internet hay información, hay videos que están hechos por la Organización Mundial de la Salud, hay videos hechos, por ejemplo, por Segurito, que lo hicimos con 31 minutos, en donde Segurito y 31 minutos le dicen a los niños, oye, el coronavirus es esto, por eso te tienes que lavar las manos, y lo dice de una manera que sea menos dolorosa para el niño. Me gustaría ser enfática con algo obvio, pero parece que no es tan obvio para la mayoría de la familia. Los niños de menos de 14 años no pueden ver las noticias. Para un niño de menos de 14 años ver las noticias hoy día es ver una película de horror, ¿sí? Acuérdense que las películas de horror tienen, ¿no es cierto?, clasificación mayores de 18 años, algunas mayores de 16 años. Un niño de menos de 14 años no puede ver la película de horror que están pasando hoy día en las noticias. Si me preguntan a ustedes, nosotros tampoco deberíamos ver las noticias. Ojalá, y lo vamos a ver después, cuidarnos de las noticias, cuidarnos. Mantener horarios y hábitos familiares habituales. Ojalá que se diferencie lo que hablábamos antes, diferencie un día de la semana con los días del fin de semana. Ojalá que también se diferencie, ¿qué es lo que es recomendable? Diferenciar el fin de semana de la semana, y ojalá que ustedes marquen bien la pauta. Hoy día es lunes, parte la semana, hoy día es viernes, termina, ¿no es cierto?, esta semana y viene el fin de semana, y ojalá en la mitad, hoy día es miércoles. Oye, acuérdense que los miércoles hacemos tal cosa, ¿sí? Oye, los miércoles vamos a hacer entre todos en la noche un puzzle. El miércoles entre todos en la noche vamos a jugar carioca. El miércoles entre todos en la noche vamos a cocinar pan, o lo que sea, o los domingos en la noche vamos a hacer pan porque es el pan para la semana. Lo importante es, más que qué cosa, es cómo yo lo que hago es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo. También por eso es importante que para los niños y adolescentes que estén en el colegio, ojalá que sus horarios del colegio no se cambien. Entonces, que los niños sepan, oye, yo los días miércoles en la mañana tengo lenguaje. En cambio, los viernes en la mañana tengo matemáticas, ¿sí? Porque eso finalmente, ¿qué es lo que genera? Genera certidumbre. Y hoy día estamos en un momento de incertidumbre. Con María Isabel conversábamos antes y decíamos, ¿hasta cuándo? ¿Estamos en el pic o no estamos en el pic? No lo sabemos, es incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Entregarnos, aunque sea en pequeña dosis, un poco de certidumbre. ¿Qué son tus pequeñas dosis de certidumbre? Saber que mañana vamos a cocinar tal cosa, saber que hoy día voy a almorzar a tal hora, etcétera. Y también tratar de pasar más tiempo juntos en actividades de familia para comenzar a reemplazar los miedos con recuerdos placenteros. Y acá es importante y es difícil comentar esto sin poner y ejercer una presión. No quiero hacerlo. Pero ojalá nos demos cuenta, especialmente los que viven con niños, que el tema del COVID va a ser algo que va a diferenciar nuestra vida para siempre, ¿ah? O sea, lo más probable es que de aquí a 20 años más, digamos, a ver, pero espérate, ¿esto fue antes de la pandemia o fue después de la pandemia? A ver, o que cuando, por ejemplo, yo tengo una niña de 6 años, yo pienso, bueno, cuando mi hija conozca a alguien, ¿no es cierto? Conozca a alguien ya cuando tenga veintitantos, lo más probable es que se van a preguntar, oye, ¿cómo viviste tú el tema del coronavirus? ¿Cómo viste tú? No es que yo justo en esa época, bueno, murió un tío, pasó tal cosa, no sé. En ese sentido, hoy día lo que nosotros estamos haciendo también es, o estamos entregando miedo o estamos entregando recuerdos placenteros. Los niños se están dando cuenta de lo que está pasando, pero nosotros de alguna manera podemos también mostrar cómo los adultos nos enfrentamos al estrés, cómo los adultos nos enfrentamos a situaciones de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, porque eso les va a ayudar luego a que cuando ellos, como adultos, se enfrenten a estas situaciones, sepan, ¿no es cierto?, cómo reaccionar. Sobre el tema de los adultos mayores, obviamente los adultos mayores, al ser una población de riesgo, están con más ansiedad, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué es lo que es ideal? Ojalá, primero, que las personas, adultos mayores, tengan, ¿no es cierto?, acceso a las dosis de medicamentos que están prescritas, ojalá crearle horario, luego lo que hablábamos de la certidumbre, crear un sentido de utilidad, de darle tareas para que ellos puedan, ¿no es cierto?, sentirse importantes.
evitar el reposo a menos de que haya una indicación médica. Los adultos mayores no deberían estar acostados todo el día, por ningún motivo. Oye, pero es que hace frío. Bueno, con mayor razón se tienen que estar moviendo, a no ser de que haya sido indicado el reposo. Y mantener, ¿no es cierto?, los cuidados prescritos por el médico tratante, crearse horarios, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades del adulto mayor y entender que el adulto mayor está en una situación de ansiedad. O sea, tenemos que, en ese sentido, aplicar la empatía. Es diferente tener, ¿no es cierto?, 30 y tantos años, 40 y tantos años y vivir una pandemia, a tener 80 años y vivir una pandemia. Ellos están permanentemente siendo, ¿no es cierto?, bombardeados por los medios de comunicación en donde se les dice que ellos pueden llegar a morir y que hay una alta probabilidad de que si tienen coronavirus puedan morir. En ese sentido también cuidemos la información que está llegando a nuestros adultos mayores. Y sobre las personas con trastornos psiquiátricos previos, simplemente entender que esta pandemia obviamente va a aumentar la sintomatología, ¿no es cierto? Especialmente sintomatología de estrés, depresión y ansiedad. Por lo tanto, se pueden agravar los estados de salud mental de las personas con un diagnóstico psiquiátrico previo. En ese sentido, ojalá tener ya de manera inicial sesiones con los médicos tratantes, con el psiquiatra particularmente, en donde se expliciten los cambios de medicamentos. Acá es algo súper importante. Hay gente que decía, bueno, pero es que yo sí estaba tomando fluoxetina, estaba tomando 5 miligramos, entonces ahora como estoy un poco más nerviosa y lo estoy pasando mal, voy a tomar 10. Espérate, pasar de 5 a 10 puede hacer cambios es decir, puede hacer cambios relevantes y paradójicos en tu forma de vivir la vida. Personas que cambian medicación pueden hasta tener, ¿no es cierto?, personas que están cambiando la medicación pensando que lo hacen para mejor. Hay ciertas, por ejemplo, ciertos psicofármacos que cuando uno los toma te generan ideación suicida, si es que no está bien tomado. O sea, imagínense, personas que creen que porque están un poco más tristes tienen que tomar psicofármacos, se automedican y luego están con ideación suicida. Entonces, en ese sentido, no automedicarse, no aumentar ni disminuir la dosis, una dosis mal administrada puede ocasionar sintomatología que sea paradójica. Y en ese sentido, entonces, un llamado, ¿no es cierto?, a que especialmente con el tema de la medicación seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos porque además hay otra cosa. Por ejemplo, hablábamos antes de las dificultades para el dormir. Alguien puede decir, pero yo me tomo un clonazepam y empiezo a dormir mejor. Sí, pero después va a llegar un momento en que la pandemia va a pasar. Va a llegar un momento en que la pandemia va a pasar. Y cuando la pandemia pase, tu cuerpo va a estar acostumbrado a que necesita un clonazepam para dormir. Y después dejar de tomar el clonazepam para dormir va a ser súper difícil. Entonces también tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo. Vamos a ver la estrategia, luego cuando veamos la estrategia de afrontamiento evitativa, lo vamos a ver más claro, pero tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo respecto a eso, ¿sí? Y entonces, vamos a ver estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son recursos psicológicos frente a situaciones estresantes que nos permiten, ¿no es cierto?, vivir de mejor manera la exposición a las situaciones estresantes. Y aunque la puesta en marcha de esta estrategia de afrontamiento no siempre garantiza el éxito, sirven para evitar o disminuir conflictos, ¿no es cierto?, entre nosotros. En ese sentido, vamos a ver 3 tipos de estrategias de afrontamiento, uno centrado en los problemas, otro centrado en las emociones y los últimos centrados en la evitación. Respecto a la estrategia centrada en los problemas, vamos a ver anticipación y planeación, las búsquedas del apoyo social, la aceptación. En la estrategia de afrontamiento centrada en las emociones, vamos a hablar un poco de autocontrol emocional, de autoobservación y atención al momento presente, de reinterpretación. Y en las estrategias de afrontamiento centrada en la evitación vamos a hablar de evitación y distracción y de estrategias de afrontamiento que no son adecuadas, como por ejemplo lo que hablábamos antes de la automedicación. Entonces, respecto a las estrategias de afrontamiento centrado en los problemas, tenemos que tener en cuenta que ya sabemos, y porque lo sabemos porque ya tenemos información sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nosotros tenemos un beneficio de vivir en Chile. Nosotros sabemos lo que va a pasar.
porque ya más o menos lo que está pasando en España, más o menos lo que está pasando en Italia, nosotros sabemos que nos va a pasar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sabemos que van a haber ciertos problemas que vamos a tener. Y en ese sentido necesitamos generar anticipación y planeación. Entonces, en ese sentido, si yo les decía, oye, ya sabemos que un porcentaje de la población va a tener síntomas ansiosos y síntomas depresivos, y además va a tener trastornos del sueño, lo que deberíamos decir entonces ahora es, ok, ¿qué tenemos que hacer para cuando llegue esta sintomatología nos pille de la mejor forma? Entonces nos pille de una forma en donde pase por el ladito nomás. Y eso significa entonces que la sintomatología depresiva va a ser simplemente, y de corazón eh, de corazón me gustaría que fuera de esa manera para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros, eh, que la sintomatología depresiva sea simplemente un día, mientras estoy duchándome, que venga una sensación de pena, de tristeza por lo que está pasando y ponerme a llorar, y después otro día sea ver que me siento un poco nerviosa y ver que, no sé, eh, me siento más cansada. Síntomas, o por ejemplo, que antes, no sé, antes comer un chocolate me subía el ánimo al tiro, y quizás ahora ya no me sube tanto el ánimo, pero que eso pase, que eso vaya pasando, que vaya en nuestra vida como algo que nos toca y se va, nos toca y se va, no se queda, ¿sí? No se queda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se quede? Anticiparnos. ¿Qué es lo que nos han mostrado las investigaciones? 5 grandes cosas las cuales nos tenemos que anticipar, ¿sí? Primero, acceso a la información. Y acá yo ya sé que se lo he dicho varias veces en el transcurso de la exposición de hoy, se lo voy a seguir repitiendo. No tenemos que ver noticias todos los días. No, no nos hace bien, no nos hace bien. Eh, y en ese sentido, ideal, ideal, ver noticias. Si es que quieren ver noticias, una vez al día, todos los días, a la misma hora, en el mismo canal. Punto, punto. Si me preguntan a mí, mejor, oye, informarse, si es que tienen Twitter, tomar 3 personas, oye, estas 3 personas son personas serias, las voy a seguir porque me van a entregar información, ¿no es cierto? O me voy a meter una vez a la semana a la Organización Mundial de la Salud y voy a ver cómo está el tema a nivel mundial. O voy a, ¿no es cierto?, solamente eh, observar en televisión la información que nos entregan de manera oficial el gobierno, no sé, pero esto es estar viendo todo el día la noticia. Déjenme comentarles algo personal, por favor. Perdón por la autorreferencia. Durante yo todo este tiempo, bueno, desde antes, desde mucho antes, la verdad, yo en mi casa yo no tengo televisión. Tengo una pantalla, pero no tengo ni TV cable ni tengo acceso a los canales nacionales. Simplemente yo veo Netflix. Y no es porque, no es por una razón en particular, sino que simplemente porque la verdad es que llegó un momento en que yo estaba viendo mucha televisión. Además, había muchas veces que me daba cuenta que llevaba una hora haciendo zapping, que no tenía ningún sentido, estaba leyendo más poco, estaba estudiando muy poco. Entonces dije, ¿sabes qué más? Vamos a cortar por lo sano en esta casa. Uno decide lo que ve, dice, ok, voy a ver tal serie y dejo de verla. Y desde la semana pasada, desde el sábado, es decir, este sábado, eh, por razones particulares, me vine a vivir a la casa de mis papás. Ahora yo estoy en la casa de mis papás. Estoy con mi hija en la casa de mis papás. Vinimos a cuidarlo por una situación particular. Y la cosa es que en la casa de mis papás hay televisión con TV cable y con canales nacionales. Y me he puesto a ver canales nacionales y me he puesto a ver las noticias. Es una película de terror. Yo antes siempre conversaba eso porque era lo que yo veía, lo que me comentaban. Pero la verdad es que no me había tocado ver cómo intubaban una persona. No me había tocado ver cómo el tema de los muertos en no sé dónde. No me había tocado ver, cosa que ya se me había olvidado, las persecuciones porque está aumentando la delincuencia. Fueron 20 minutos y dije, nunca más, yo esa televisión no la prendo nunca más,
tengamos cuidado con nuestra información, tengamos cuidado con lo que nos estamos metiendo en la cabeza. En ese sentido, de verdad, los llamo desde lo sabiendo que que quizá usted me pueden decir, oye, pero no puede llamar a desinformarse. Desde la salud mental, yo los llamo a no ver noticias, ¿sí? Desde la salud mental. Se los dejo. O ver solamente una vez, es decir, además, ¿para qué venimos con cosas? Las noticias se van repitiendo una y otra vez, ¿sí? Segundo, alimentación, temazo, ¿no es cierto? Obviamente, como estamos en una situación particular, primero, no es de extrañar que tengamos más hambre, y segundo, no es de extrañar que tengamos ganas de gratificarnos mediante la alimentación. Por lo tanto, no es de extrañar que tengamos ganas de comer cositas un poco más chatarra, que nos entreguen un poquitito más de placer. En ese sentido, tengamos cuidado con la alimentación, simplemente teniendo en cuenta que, primero, hay ciertas cosas que no podemos comer en la noche porque después nos van a hacer mal para dormir. Y ustedes ven que el quinto punto es el dormir. Segundo, necesitamos estar sanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, diferente es decir, oye, subí unos kilitos a subí 15 kilos, ¿sí? O al revés, bajé unos kilitos a bajé 15 kilos. Tengamos cuidado de la alimentación, especialmente las personas que están trabajando mucho, no están tomando pausas para la alimentación y los snacks. Entonces, acuérdense que deberían comer, ¿no es cierto?, tomar desayuno, comer a mitad de mañana una cosita chiquitita, almorzar, comer a media tarde una cosita chiquitita y luego, ¿no es cierto?, comer en la noche. También el tema del ejercicio. La idea no es salir todos tonificados, pero la idea es movernos un poco, ¿sí? En ese sentido, hacer ejercicio con cosas simples. Tengamos en cuenta que además no nos queremos lesionar ahora. Entonces, dicho eso, hoy día ustedes pueden poner en YouTube ejercicios, ¿no es cierto? Ejercicios leves para personas de 50 años, ejercicios leves para personas de 30 años, ejercicios leves para hacer con niños, ¿sí? En ese sentido, el tema del ejercicio, lo importante es mantenernos activos, lo importante además es acordarnos que vamos a salir de esto. Y también necesitamos, ¿no es cierto?, tener un cuerpo acorde, un cuerpo en donde podamos caminar distancia, en donde y alguien me podría decir, bueno, pero es que yo estoy en un departamento muy, muy pequeño. La verdad es que si ustedes ponen en YouTube ejercicios sentados en una silla, van a salir varios ejercicios que solamente necesita el espacio una silla. El cuarto punto tiene que ver con el placer. Y es un punto extraño, ¿sí? Porque por un lado el placer está muy relacionado con el comer, el placer está muy relacionado, ¿no es cierto?, con los tiempos de ocio, pero a lo que me refiero con el placer es darnos espacios para sentir placer. Hoy día hay muchas personas que además sienten placer con culpa, porque dicen, pucha, hay personas que lo están pasando muy mal. Oye, pero quizá una buena forma de sentir placer es ayudar a los otros. Una buena forma de sentir placer es decir, ok, ¿cómo puedo ayudar yo desde el lugar que tengo, de donde estoy, desde lo que tengo también? Y el placer también de tomarse un té calentito, sentir el olor del té, sentir que tengo tiempo, sentir que quizás no tengo tanto tiempo, pero justo ahora me lo di, sentir que está cayendo el agua calentita, sentir lo que sea, pero conectarme con mi placer, ¿sí? Y respecto al dormir, y quiero centrarme harto en el tema del dormir porque parece algo pequeño, pero no lo es. El dormir aumenta mucho la sintomatología. Cuando uno ha dormido mal, no sé si a ustedes les pasa, yo duermo mal y ando mañosa todo el día. Eh, es bien probable que a ustedes les pase lo mismo. Y quiero darles 6 tips respecto a la anticipación y planeación respecto al dormir. Si hoy día ustedes no están teniendo trastornos del sueño, bacán, bien por ustedes, pero eso no quita que lo pueden tener en el futuro. Entonces, si ustedes hoy día no están teniendo trastornos del sueño, estos 6 tips los cumplen igual, porque tienen que prever, tienen que anticiparse. Y antes de que llegue el trastorno del sueño, ustedes ya los va a pillar con, ¿no es cierto?, las tareas hechas. Si ustedes están teniendo, por otro lado, trastornos del sueño, ideal, ocupen, ¿no es cierto?,
estas herramientas, y si estas herramientas son pocas, vayan a información, ¿no es cierto? Que hay información en la misma página de la H, pero además hay información, por ejemplo, en la página de la Católica, del Use Christus, hay una página, hay una ¿cómo le dicen? Una cápsula que se llama El lugar seguro, y en el lugar seguro te enseñan a relajarte antes de dormir, ¿sí? En todo caso, igual hoy día vamos a ver una técnica de relajación en unos segundos más. Entonces, tips, primero, bajar las expectativas del dormir. Muchas veces cuando uno ya lleva un par de días durmiendo mal, llega en la hora del dormir y uno ya está un poco más nervioso. Entonces, en ese sentido, bajar las expectativas del dormir, y en ese sentido, ojalá acostarnos, y si empiezas a darte muchas vueltas, más que quedarte viendo tele, más que quedarte, no, pararte, hacer un par de cosas, volver a dormir. Pararte, hacer un par de cosas, volver a dormir, ¿sí? Segundo, la cama. Ojalá que la cama sea para dormir, no sea para almorzar, no sea para picotear, no sea para ver tele, sea para dormir. Y en ese sentido, eh, ustedes me podrían decir, pucha, pero es la única forma de tener un poco de intimidad en la casa, ¿no es cierto? Hacernos quizás en la noche un picoteo, si tienen pareja, hacer un picoteo y ver una serie entretenida, ya, ningún problema. Tip, eso háganlo sobre el cubrecama. O sea, que el cuerpo sepa, que ustedes sepan que cuando ustedes se meten adentro de la cama es para dormir. Todas las demás cosas sobre el cubrecama, ¿sí? Entonces sí, nos decimos a nosotros mismos, oye, nos empezamos a condicionar, ¿sí? Parece ser que cuando vemos televisión estamos sobre el cubrecama, cuando nos metemos adentro es para dormir. Luego, que se establezcan horarios para ir a la cama y sobre todo para despertar. Ustedes me podrían decir, sí, pero es que yo, no sé, eh, estoy con menos trabajo, entonces, pucha, obviamente me dan ganas de quedarme un ratito más en la cama. Ya, lo entiendo. A mí también me daría más ganas, además, especialmente ahora que está haciendo un poco más de frío. ¿Qué es lo que deberían hacer? Primero, despertarse todos los días a la misma hora. Igual, igual. Quizá el fin de semana hacer una diferencia, pero todos los días de la semana despertarse a la misma hora. Pucha, pero si ustedes dicen, pero es que yo me quiero quedar viendo tele en la cama y puedo. No solamente quiero, sino que puedo. Ya, ok, lo que yo haría, le recomendaría sería levántense a la misma hora, se despiertan, obviamente se levantan, se duchan, se cambian de ropa, hacen la cama, se ponen encima del cubrecama a ver televisión. Ya es una cosa totalmente diferente. Se ponen una mantita encima si quieren, pero el cuerpo sabe que ya está sobre la cama. Luego, antes hablábamos del placer. Antes de acostarnos, realizar actividades agradables. No que el último mail que mandamos a las 10 de la noche sea el mail que nos deja dando vuelta y rumiando, ¿no es cierto? También cuidar nuestras comidas y bebidas, ¿no es cierto? Ojalá dejar de tomar cafeína después de las 6 de la tarde y vigilar las condiciones de la habitación. Me refiero especialmente al tema de la luz, del ruido, y ahora que está haciendo un poco más de frío, tratar de acostarnos, ¿no es cierto?, más calentita. Déjenme contarles algo solamente para avergonzarme delante de ustedes. Me acuerdo una vez que debe haber sido hace un año atrás, le dije a mi papá, le conté, le dije, oh, estoy durmiendo mal, yo creo que voy a tener que ir al psiquiatra porque la verdad es que me cuesta mucho quedarme dormida y no sé qué. Bueno, mi papá me conoce bien. Y mi papá me dice, ¿sabes qué? Antes de ir al psiquiatra o cualquier cosa así, te aconsejo dos cosas. Primero, empieza a comer más carne porque estás comiendo mal y estás comiendo poca carne. Primero, come más carne y segundo, abrígate más antes de dormir y prende la estufa. ¡Qué vergüenza! No pasaron ni 2 días y estaba durmiendo Z. Z. O sea, eran esas dos cosas. O sea, las condiciones de la habitación, cuidar las comidas también en el sentido de comer bien. ¿Sí? Entonces finalmente era que estaba comiendo mal y que además estaba, ¿no es cierto?, pasando frío. Imagínense. Bueno, y además otra estrategia de afrontamiento centrado en los problemas tiene que ver con la búsqueda del apoyo social. Y la búsqueda del apoyo social es un temazo, ¿ah? Porque
hoy día, y se ve cuando los filósofos posmodernos, como por ejemplo Bauman o Byung-Chul Han o el mismo Zizek, Zizek, eh, hablan de esta sociedad líquida, de esta modernidad líquida, en donde parece ser que cada vez es más difícil conectarnos con un otro, pedir ayuda, prestar ayuda, en donde parece que las relaciones a veces son más bien utilitarias. Eh, Perdón, hoy día estoy muy autorreferente, pero bueno, perdonen. Eh, Están fritos, la verdad, porque no me pueden parar. Eh, Ayer estaba hablando con un equipo de investigación que tenemos sobre violencia en el trabajo y una de las personas del equipo de investigación, un psicólogo, nos contaba que lo había llamado un compañero de colegio, que no se habían visto hace, no sé, 20 y tantos años, y que el compañero de colegio lo llamó, esto lo contó ayer, y que el compañero de colegio lo llamó y le dijo, oye, pucha, hola, quería saber cómo estás, que hace tanto tiempo que no nos vemos, nosotros éramos tan amigos, no sé. Y empezaron a conversar y estuvieron conversando mucho rato. Después dijeron, oye, en realidad tomémonos una cerveza por videoconferencia, como si estuviéramos, ¿no es cierto?, fuéramos a un pub. Ya, listo. Y finalmente este amigo, al final de la conversación, le dijo, sabes que me sirvió muchísimo hablar contigo, hagamos el viernes, juntémonos por Zoom con los amigos antiguos, no sé qué, la. Y le dijo, te digo la verdad, yo te llamé porque me obligó mi hijo. Mi hijo, tengo un hijo adolescente, y mi hijo me obligó porque me encontró que estoy muy solo. Encontró que estoy muy solo, encontró que tengo pocos amigos. La verdad es que los amigos que tenemos eran amigos de pareja, son amigos de pareja, ¿no es cierto? Nos juntábamos a comer, pero somos como que salíamos a comer las parejas, pero yo no soy tan amigo de ellos como de uno a uno, entonces ahora ya no salimos a comer y ya no tengo tanta gente con quien hablar. Y mi hijo me dijo, oye, te voy a obligar a que empieces a llamar a quienes eran amigos tuyos en el colegio y en la universidad. Y empezó a llamarlos. Entonces, sí, estoy tan contento de que mi hijo me haya obligado a llamarte, a que hayamos, pucha, vuelto a recuperar, que era como, contaba además mi amigo, que era como si no hubieran dejado de hablar. Y que le dijo, ¿sabes qué? Mi compañero de investigación, mi amigo, él le dijo, ¿sabes qué? A mí también me hizo muy bien que tú me llamaras. Yo también estoy bien solo. Estoy con mi señora, estoy con mi hijo, pero también a veces nos ensimismamos y y no entregamos, ¿no es cierto?, no alimentamos el tema vincular, por una cosa de tiempo, por una cosa de dejarnos, pero en ese sentido, el tema de la búsqueda del apoyo social es algo que es totalmente relevante, el ser capaz de pedir ayuda también y además el ayudar. Entonces, es un buen momento hoy, no mañana, para que puedan empezar a llamar a esas personas que tenían, ¿no es cierto?, que les caen bien, que ustedes quieren, pero que tienen un poco botadas por el tiempo, por lo que sea. Preguntarse cómo están, pero también contarles cómo están. Si es que llega este impacto en la salud mental, vamos a necesitar gente al lado. Vamos a necesitar gente para decirle, oye, está pasándome esto y me siento triste y siento que estoy perdiendo el control. O al revés, va a pasar que alguien nos puede llamar y nos va a decir, me estoy sintiendo triste, y gracias a eso nosotros vamos a poder ayudarlo, y gracias a eso vamos a sentirnos, ¿no es cierto?, mucho mejor, y cuando nos llegue a nosotros ya no va a ser tanto el dolor porque nos estamos sintiendo con el autoestima alta, estamos sintiendo que estamos ayudando a un otro. Además, el tema de la aceptación. Entonces, veíamos dentro de las estrategias de afrontamiento centrado en los problemas cómo yo me anticipo, cómo hago búsqueda, ¿no es cierto?, del apoyo social, y el otro tiene que ver con aceptación. La aceptación tiene que ver con conocer nuestras propias limitaciones, saber, entonces yo, por ejemplo, ahora les decía, oye, tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y alguno de ustedes me puede decir, pero ¿sabes qué? Yo estoy muy ansiosa. Y yo, la única forma de sentirme menos ansiosa es comer todos los días pan con mantequilla en la mañana. Y no sé qué hacer porque por un lado estoy comiendo pan con mantequilla todas las mañanas y por otro lado estoy engordando. Bueno, tenemos que conocer nuestras limitaciones. Quizás vamos a salir más gordos. Punto final. Punto final. Después habrá otro momento.
Acá lo importante es que nos cuidemos, que lo importante es entender hasta dónde podemos llegar, qué es lo que nos va a dar placer, qué es lo que no nos va a dar placer, ¿sí? Y en el conocer nuestras limitaciones también tiene que ver con hacer un duelo, y hacer un duelo respecto a quienes queremos ser en la pandemia. De nuevo, cuando ustedes lean, oye, Shakespeare cuando estuvo en cuarentena escribió tal cosa. La Capilla Sixtina justamente se pintó para la pandemia de no sé qué, porque, ¿y qué estás haciendo tú? Oye, yo no soy ni Shakespeare, ni soy Miguel Ángel, ni soy... ¿Por qué yo debería escribir una tremenda obra si no la he escrito antes? Tengo que hacer un duelo respecto a lo que yo espero, ¿no es cierto?, ser en este momento. Y en ese sentido también hacer un duelo con nuestros hijos. O sea, pensar que un niño de 10 años o que un niño de 7 años, el Cristian comentaba que tiene, uno de sus hijos tiene 7 años, de 7 años va a estar sentado o sentada todo el día en la mesa haciendo tareas, les digo la verdad, si mi hija estuviera todo el día sentada haciendo tareas y leyendo, yo diría, ok, a esa niña hay que llevarla al psiquiatra o al psicólogo, porque esa niña, ¿no es cierto?, está siendo sobreadaptada. Esa es la palabra, sobreadaptada. Niños que se están portando muy bien hoy día están sobreadaptados y hay que tener cuidado porque los niños sobreadaptados lo pasan muy mal. Un niño sobreadaptado, lo más probable es que vea a sus papás muy nerviosos, muy ansiosos y dice, chuta, me tengo que portar tan bien para no ser una carga más en mis padres. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con hacer duelo? Hacer duelo respecto a los hijos también. Oye, hacer el duelo de ser súper padre. No podemos ser súper trabajadores, súper padres, súper pandemia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, nuestros hijos ojalá que estudien un poco, dejarán la escoba luego, nosotros trabajaremos un poco, nos enojaremos, no nos enojaremos, tendremos la casa media patas para arriba, ¿no es cierto? Lo importante es ser flexible con nosotros mismos, es querernos a nosotros mismos, es cuidarnos. Y cuidarnos no significa solamente lo que hablábamos antes de alimentarnos bien, de dormir bien. También tenía que ver con el cuarto punto, el placer. ¿Sí? Entonces sí, pucha, no va a estar toda la loza lavada, bueno, no va a estar, y lo dejo ir, porque otra cosa es, si la loza no está lavada y eso me está haciendo rumiación todo el día, bueno, entonces ahí hay un problema, o lavo la loza o dejo de que me preocupe, ¿sí? Por otro lado, también la actitud de cooperación, y lo conversábamos antes respecto al tema del apoyo social. Les quiero contar una historia que quizás la han leído, un estudiante que le preguntó a la antropóloga, a Margaret Mead, una antropóloga muy conocida, le dijo, oye, ¿cuál crees tú que es el primer signo de civilización de una cultura, ¿no es cierto?, en los seres humanos? Obviamente lo que ella pensaba que Margaret Mead le iba a decir es, oye, son los ganchos, son las ollas de barro, las piedras de alfilar, ¿no es cierto? Pero no, Margaret Mead dijo algo precioso, dijo, no, el primer signo de civilización, ¿no es cierto?, en una cultura antigua fue un fémur, un hueso del muslo, que está roto y curado. ¿Y por qué es precioso? Porque finalmente los animales, cuando se rompen un hueso, cuando están en manada, ¿no es cierto?, y se rompen un hueso, ese animal va a ser presa fácil para su depredador, ese animal no va a poder seguir, ¿no es cierto?, el ritmo de la manada, y lo más probable es que la manada se quede un rato con él, pero después se van a ir. Cuando encontraron este fémur roto y curado, quiere decir que una persona se rompió el hueso del muslo y que la comunidad se quedó con esa persona hasta que el hueso curó y luego esa persona pudo seguir adelante, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que está diciendo la Margaret Mead es que es algo propio de nuestra civilización el cuidar a un otro, es propio del ser humano. Entonces, en ese sentido, la actitud de cooperación y que lo que nos muestran también las investigaciones respecto a cosas que nos hacen bien, ¿no es cierto?, al momento de hablar respecto a un mejor impacto en el tema de la salud mental cuando yo cuido al otro, cuando yo veo al otro y soy capaz de ayudarlo a que se cure, ¿no es cierto?
y también ayudarlo en el acompañarlo. Muchos de ustedes me podrían decir, oye, pero yo no soy psicólogo, yo no sé qué hacer si alguien me dice que estoy triste, no sé qué hacer si alguien se pone a llorar. Estar. Oye, estar. La escucha activa. Te escucho, te pregunto, no te hablo de mis problemas, te hablo de los tuyos. Te estoy escuchando permanentemente. Eso ya es una intervención crucial. Esa persona ya sabe que no está sola. Sobre estrategias de afrontamiento centrado en las emociones, primero me gustaría comentarles un poco sobre el autocontrol emocional. Y el autocontrol emocional tiene que ver, primero, sobre, que es bien importante, les puedo contar un chiste fome primero para hacer un contexto, les aseguro que vamos a llegar a algo. El chiste fome dice, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una ampolleta? Entonces, la respuesta es solo uno, pero la ampolleta tiene que saber que tiene que ser cambiada. ¿A qué me refiero con eso? Los psicólogos hablamos de algo que se llama la conciencia de enfermedad. O sea, que el primer paso en cualquier tratamiento psicológico es la aceptación y el observarme. Yo no puedo, ni siquiera puedo ir a un psicólogo, si es que yo no sé que lo que me está pasando es algo, ¿no es cierto?, que es negativo y que puede ser cambiado. Por eso la ampolleta tiene que saber que tiene que ser cambiada, ¿sí? En ese sentido, entonces, lo primero es que nos demos cuenta que tenemos síntomas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, que nos estamos sintiendo un poco mal. Por ejemplo, hoy siento un nudo en la garganta, siento que estoy a punto de llorar todo el rato. Ah, espérate, parece ser que entonces necesito una técnica para controlarme, ¿sí? En ese sentido, una técnica fácil y simple es la técnica que aparece en el Manual de Primer Auxilio Psicológico de la Universidad Católica. La técnica es muy, muy simple, las voy a hacer para que ustedes la vean y la puedan... Ahora, por favor, ustedes me podrían decir, oye, pero es que yo no he necesitado esa técnica. Ah, ningún problema, apréndela hoy día. Hoy día cuando no la has necesitado, porque así, cuando la necesites, ya la vas a haber sabido, ya la vas a tener, ¿no es cierto?, en tu conciencia. Ya, entonces, me siento lo mejor posible, ¿no es cierto?, lo más cómodo posible, con las manos a los lados, los brazos a los lados, ojalá los pies tocando el suelo. Tomo aire en 4 tiempos, boto aire en 4 tiempos y retengo con los pulmones vacíos 4 tiempos. Eso, ojalá, al menos 5 minutos. Ideal, 10 minutos. Entonces hago. Y de nuevo. ¿Qué es lo que además me gusta mucho de este entrenamiento en respiración? Que además lo puedo hacer con los ojos abiertos y además se puede hacer de manera tal que los demás no se den cuenta. Entonces, por ejemplo, estamos pasando por un momento de crisis, estoy con mi familia, pero no quiero que ellos se den cuenta que estoy en un momento de crisis porque estamos, no sé, conversando de otro tema. Puedo, ¿no es cierto?, hacer la técnica sin que ellos lo sepan. Ahora, ideal, enseñarle hoy día mismo esa técnica a todo el mundo. Funciona de verdad, funciona hasta personas que están a punto de tener, ¿no es cierto?, una crisis de pánico. También, otra estrategia de afrontamiento centrado en la emoción, la autoobservación y la atención al momento presente. En ese sentido, para algunos que han hecho mindfulness, ideal que puedan hacerlo, ¿no es cierto? Muchas personas no lo han hecho, entonces tampoco vamos a pretender en nuestras casas, en una situación de pandemia, empezar a hacer mindfulness por primera vez, olvídenlo. No. Simplemente observémonos y atención al momento presente. O sea, primer paso, elegir voluntariamente prestar atención a un elemento como la respiración, la sensación del cuerpo en determinada postura corporal, sentado en movimiento o acostado. ¿Ok? Yo estoy ahora sentada, estoy eligiendo poner mi atención a cómo estoy sentada. ¿Sí? Eventualmente mi mente se va a ir y va a pensar en un problema, va a pensar en otra cosa, va a pensar, no sé, que tengo frío, va a pensar lo que sea. En el momento en que nos damos cuenta que algo nos distrajo,
tomamos conciencia de eso, es el segundo paso. Lo importante es no pelear con lo que nos distrae. Es decidir, ok, me distrajo algo, decido voluntariamente volver a redirigir mi atención en la respiración, en cómo estoy yo físicamente, y esto cada vez que me distraigo. Vuelvo a mí, vuelvo a la respiración. Por ejemplo, vuelvo a la respiración, escucho unos ruidos, vuelvo a la respiración. Siento un hormigueo, vuelvo a la respiración. Y lo importante es que siempre con amabilidad, lo importante es siempre saber que a la primera no necesariamente va a funcionar, no recriminarnos, no criticarnos, especialmente no criticarnos por habernos distraído. Seamos cuidadosos con nosotros, querámonos a nosotros, ¿sí? No nos digamos cosas feas, ¿sí? Y también la reinterpretación, la tercera estrategia de afrontamiento centrado en las emociones. ¿Y a qué me refiero con reinterpretación? Me refiero, por ejemplo, a cuando pasa algo malo y decir, entonces todo el día va a estar malo. O a cuando yo no soy capaz de darme cuenta qué es lo que pasó objetivamente versus cuál es la interpretación subjetiva que yo le di a ese hecho. Por ejemplo, una cosa es decir, oye, está muriendo harta gente hoy día por el tema del COVID. Está muriendo harta gente y eso, bueno, me preocupa. Versus, eso es un hecho. Sí, es un hecho. Versus, nos vamos a morir todos. O yo estando en mi casa igual me puedo contagiar y voy a morir y me va a pasar algo malo y la ventilación mecánica y no sé qué. Espérate, una cosa es un hecho y otro es el pensamiento, ¿no es cierto?, que es un pensamiento inadecuado y que tiene que ver con la subjetividad. Entonces, yo en general, y los insto a que lo hagan, cuando tienen un pensamiento recurrente negativo, piensen, ok, ¿esto es un dato objetivo o es algo que yo estoy interpretando del dato objetivo? Cuando yo logro hacer esa diferencia, hago una reinterpretación. O sea, no es vamos a morir todos, es, ok, estoy en una pandemia, me tengo que cuidar, tengo que tomar las medidas preventivas, punto final. ¿Sí? Y luego, ya estamos más o menos en la hora, así que voy a ser breve, sobre las estrategias de afrontamiento centradas en la evitación. Estas estrategias no son las ideales en general. Nosotros los psicólogos tratamos de no hablar de las estrategias de afrontamiento centradas en la evitación o la distracción, pero la verdad es que ahora son estrategias adecuadas, porque estamos en un momento, ¿no es cierto?, diferente al común y corriente al cual estamos, ¿no es cierto?, acostumbrados. Si a mí un paciente va y me dice, oye, estoy con pena, entonces me puse a ver tele, yo le diría, no te pongas a ver tele. Si todo estás con pena, tienes que centrarte en tu pena, ver por qué estás teniendo pena, profundizar. Ya, la verdad es que hoy día mejor no estar con pena. Entonces, hoy día, si tú estás con pena y el prender la televisión te va a calmar un poco, bienvenida a la televisión, bienvenida a la distracción, bienvenida a las situaciones que te generan placer, ¿sí? Porque además hay muchas cosas que te están generando síntomas que no vas a poder cambiar. Entonces, sentarme a pensar sobre el coronavirus, cuando yo no soy epidemióloga y no soy una persona que puede encontrar una vacuna, no tiene tanto sentido. Mejor tratemos de distraernos con cosas que nos gusten, con cosas que, ¿no es cierto?, nos puedan entregar un poquitito de placer. Aprender a bordar, hacer un puzzle, jugar carioca, ver televisión, cocinar algo rico, hacer un poquitito de ejercicio, leer un libro que tenía botado, leer un libro que me gustó hace 10 años y quiero ver si es que me gusta de nuevo ahora. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a distraernos y a evitar la sintomatología. Y por último, para ir cerrando, hay estrategias de afrontamiento evitativas que no son adecuadas, que no son recomendables. Por ejemplo, y algo que me tiene preocupada, y ojalá los preocupe a ustedes también, el consumo de alcohol. Ha estado aumentando muchísimo el consumo de alcohol. El consumo de alcohol te ayuda a relajarte, te ayuda a manejar el estrés, te ayuda a dormir bien, pero es pésima solución.
pésima, porque te va a ayudar hoy día y mañana te empezó a, ¿no es cierto?, a hacer una estrategia que no es adecuada. Además, imagínense que una persona que está tomando alcohol todos los días, eventualmente vamos a, ¿no es cierto?, llegar a un momento en donde vamos a tener que salir al mundo, en donde esto se va a acabar, y su cuerpo va a estar acostumbrado a tomar alcohol todos los días. No puede ser. Ojalá el alcohol solamente para el fin de semana. Ojalá relacionar el alcohol con temas de placer y no con temas de evitar el estrés. Es súper diferente. Es súper diferente tomar una copita de vino porque hoy estamos, ya dejó el día, ¿no es cierto? Tuve un día estresante, pero ahora yo estoy tranquila, ahora estoy relajada, estoy en un momento rico, me voy a tomar media copita de vino, ¿sí? Porque quiero, ¿no es cierto?, celebrar el placer de estar en el momento que estoy. Diferente es, me voy a tomar una copa de vino porque ahora estoy estresada, necesito bajar mi nivel de estrés, me tomo una copa de vino. No, 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 no. Son cosas diametralmente opuestas. El consumo de alcohol, consumo de droga, tengan cuidado con el consumo de cigarrillos. Si antes fumaban 5 cigarrillos diarios, ojalá sigan fumando 5 cigarrillos diarios. No estoy diciendo que dejen de fumar, pero ojalá no fumen 10, fumen lo que estaban fumando antes. Y el cambio de medicación. Ya para ir cerrando, hay mucha información, información basada en la evidencia, en https://coronavirus.h.cl. Van a encontrar, por ejemplo, una guía que se llama Gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID-19. Se las recomiendo, es una guía para observar qué emociones estoy teniendo dada la situación actual y cómo puedo, ¿no es cierto?, contrarrestar estas emociones. También recomendaciones para jefaturas, recomendaciones para que haya un menor impacto psicológico en el tema de teletrabajo, si es que vivo solo, cómo manejar el teletrabajo. También hay guías para manejo de niños y adolescentes, hay guías para manejo del adulto mayor, etc. Y antes de pasar a las preguntas, simplemente dejarlas con una reflexión muy, muy pequeña, acordarnos que esto también va a pasar. Y va a llegar un momento en que vamos a dejar de estar en el lugar donde estamos. Ya. Muchas gracias y veamos si es que hay dudas. Daniela. Sí, te escucho. Perfecto, muchísimas gracias por tu exposición. En nombre de todos los que estamos presentes, en nombre de la Fundación y de la Asociación Chilena de Seguridad también, muchísimas gracias por darnos luces y orientarnos en cómo llevar de la mejor manera este tiempo en cuarentena. Como tú dices, evidentemente todos nos hemos visto expuestos de una forma u otra a distintas emociones y es interesante este tema para saber cuándo son normales estas emociones y cuándo hay que acudir por ayuda. En ese sentido, oye, nos han llegado muchas consultas, yo traté de agruparla en 4 preguntas en honor al tiempo. La estoy leyendo. Sí, no estoy leyendo no estoy leyendo, perdona, estoy leyendo los comentarios. Sí, la mayoría ya las has abordado en la presentación, pero igual, por ejemplo, la primera tiene que ver con esa capacidad para manejar, cómo darse cuenta de las señales físicas, para tener una mente positiva. Entonces, en ese sentido, ¿qué señales son importantes considerar en cuarentena para consultar oportunamente el apoyo de un psicólogo o un psiquiatra? Sí. Ahí yo les comentaba que hay 2 factores, ¿no es cierto? Por un lado tiene que ver con la intensidad del síntoma y por otro lado tiene que ver con lo prolongado del síntoma. Entonces van a haber síntomas que son comunes que tengamos, aun cuando sean síntomas, nosotros les decimos síntomas que son egodistónicos, o sea que son síntomas que no nos gustan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, síntomas como, oye, de repente estoy, no sé, viendo tele y veo algo que me da un poquitito de pena y me pongo a llorar. O no sé si les pasa a ustedes, de repente uno está viendo una serie y en la serie 2 personas se encuentran en la calle y se abrazan y uno siente, ¡ah!, se van a pegar el coronavirus, porque está acostumbrado al tema de la distancia social. Ese tipo de cosas son comunes que ocurran en el día a día,
pero que perfectamente te permiten seguir haciendo, ¿no es cierto? Tu vida diaria, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas cotidianas. Entonces, diferente es cuando la sintomatología, por ejemplo, el tener pocas ganas de hacer cosas, el tener ganas de estar acostado todo el día, que las cosas, la anedonia, o sea, que las cosas que antes te daban placer ahora ya no te den placer. Tener esta sensación, ¿no es cierto?, de estar como con el llanto. Me acuerdo de una poesía de un poeta chileno, de Claudio Bertoni. Claudio Bertoni decía, esté donde esté, sentado o de pie, si me descuido, lloro. Ya, si te sientes como Claudio Bertoni, si sientes que si te descuidas lloras, tienes que buscar, ¿no es cierto?, apoyo. Diferente es si es que a veces lloras porque estás pensando en algo triste, ¿sí? Acá lo importante es cuánto tiempo dura el síntoma y qué tan intenso es. Si el síntoma no te está permitiendo, ¿no es cierto?, actuar de la manera cotidiana, entonces lo más probable es que deberías consultar. Acuérdense que hoy día hay psicólogos y psiquiatras que se pueden consultar mediante telemedicina, ¿sí? Y además hay psicólogos y psiquiatras que están atendiendo gratuitamente. El Ministerio de Salud, de aquí a una semana más, va a dejar, de hecho ya lo informaron, ¿no es cierto?, va a dejar un número de teléfono en donde se va a poder llamar para hacer consultas psicológicas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener, gratuitas, vamos a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerlo de esa manera. Pero las dos cosas relevantes son que los síntomas sean, ¿no es cierto?, algo molesto, pero que además, a ver, espérate, que me preguntaron justo algo perdón, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuál es el término de cuando algo te da placer y ya no te da placer? La anedonia, anedonia con una H entre medio, anedonia. Las cosas que antes te daban placer, ahora ya no te dan. No sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado en algún momento a mí antes, con el chocolate, la vida yo comía un chocolate y la vida se me arreglaba. Ahora ya no es tan así. Ya no es solamente un chocolate. Entonces, ese tipo de cosas, ponerle ojo a eso. Ok, espérate, pero ya está pasando en el día a día o está pasando un día a la semana. A eso me refiero. Muchísimas gracias, Daniela. Oye, otra de las consultas repetitivas son respecto a la conciliación entre trabajo y familia. Nos han Sí, puesto varios ejemplos de cómo estimular a los niños pequeños a hacer tareas. Otros nos han preguntado cómo manejar esas emociones cuando, no sé, tienen varios hijos, que están en clases online, quizás la excusa sin trabajo. sí. Otras, por ejemplo, nos preguntan, hay una persona que nos dice que las mujeres se han visto afectadas, sobre todo con el tema del teletrabajo, por las cargas de responsabilidad que asumen en mayor medida respecto a los hombres. Entonces, ¿cómo lidiar eso? ¿Cómo conciliar trabajo y familia? Es como la segunda pregunta que te queríamos hacer. Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es lo que conversábamos antes del duelo. O sea, dejar de pensar que va a ser todo perfecto, ¿sí? Dejar de pensar que voy a tener niños concentradísimos, dejar de pensar que voy a poder realmente conciliarlo, porque, y además hay otra cosa que hay que tener claro, hoy día hay muchas personas haciendo teletrabajo por primera vez, y lo que estamos haciendo ahora no es realmente teletrabajo, es intentar hacer teletrabajo en una pandemia mundial, que es totalmente diferente. En ese sentido, tenemos que entender que estamos en una situación compleja. Entonces, lo primero es hacer el duelo y tenernos cariño, ¿sí? Tenernos cariño en el sentido de, ok, van a haber momentos en donde, bueno, el niño tendrá que perderse la clase, van a haber momentos en donde acá lo crucial es que estemos nosotros bien, lo crucial es que se cumplan metas mínimas y en ese sentido una buena herramienta es ver eso. ¿Qué es lo mínimo que yo voy a querer para sentirme satisfecha? ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo que voy a necesitar? Ok, no sé, tengo un hijo de 6 años, bueno, mi hijo a los 6 años tiene que saber leer y escribir, así que, bueno, le voy a poner ojo al tema de la caligrafía y le voy a poner ojo al tema de la lectura, pero no le voy a poner ojo ni a la gimnasia, ni a la música, ni al, no sé, tengo que hacer concesiones conmigo misma, concesiones con el otro. Y
simplemente para dar una herramienta pequeña para la gente que siente que puede perder el control, especialmente los que tienen niños y también los que tienen adolescentes, ¿ah? Que he escuchado harto esto de, siento que estoy a punto de perder el control, estoy a punto de gritarle, estoy a punto. Ideal recordar que ese hijo fue eventualmente alguien pequeñito, que tenía unas manos chiquititas, que tenía unos piececitos chiquititos, y cuando estén a punto de perder el control, hacer las técnicas ¿no es cierto?, reentrenamiento, ¿no es cierto?, de respiración, las que vimos ahora, 4 4 y 4, pero además, una herramienta que funciona muy bien es mirar una parte de tu hijo, por ejemplo, la mano, y recordar cómo era cuando chico, recordar que es alguien que tú quieres, recordar que esa persona lo está pasando mal, recordar que esa persona está sufriendo, ¿sí? Recordar que lo más probable es que están más ansiosos, recordar que lo más probable es que están en una situación, ¿no es cierto?, compleja, y desde ahí volver a hacer la técnica de respiración. Gracias, Daniela. Oye, la penúltima pregunta, ya más vinculada a temas laborales y salud mental. Nos han llegado varias dudas respecto a cómo contener a los trabajadores, esas personas que digamos, están a cargo de grupos. Ya tú también habías comentado en la presentación sobre lo importante que los compañeros se apañan cuando los trabajos son Sí, presenciales y cómo esto hace tanta falta y quizás nos ha hecho valorar esos lugares de trabajar presencialmente. Entonces, en este sentido, ¿qué herramientas de trabajo deberíamos implementar a la vuelta de la pandemia para contener y apoyar a los trabajadores? Porque seguramente en temas de salud mental, básicamente, muchos seguro van a quedar con algunos traumas, con algunas sensaciones. ¿Cómo llevarlo? sí. ¿Qué hacer? Primero, a ver, yo diría, voy a decir algo bien liviano, dada la pregunta, que es una pregunta organizacional, ¿no es cierto? Pero quiero partir con algo liviano que en realidad no lo es, la empatía, ¿sí? Veo a muchas organizaciones pensando en cómo obviamente tenemos que darnos cuenta del tema productivo y obviamente tenemos que ponerle ojo al tema preventivo, pero tenemos que entender y empatizar con que cada uno de nuestros trabajadores es un ser humano, ¿sí? Eso es lo primero. Y pensar que es una persona que tiene una subjetividad particular. Como jefatura en particular, necesito comunicarme con los trabajadores y acá es como la mujer del César, esto es ser y parecer. O sea, mi empresa se tiene que preocupar, pero además yo tengo que comunicar que me preocupo. Buenas prácticas que he visto, por ejemplo, son en empresas, buenas prácticas que además ni siquiera te necesitas presupuesto. Que tu jefatura te llame y te diga, hola, Dain, antes de que partamos, antes de que, no sé, salga la cuarentena, quiero saber cómo estás. Primero, no te llamo por pega, te llamo para saber cómo estás. ¿Tienes algún familiar contagiado? ¿Tienes miedo? ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Segundo, ¿sabes qué? Yo entiendo que eventualmente a nosotros nos puede pasar algo malo. Entonces yo como jefatura te quería pedir, Dainer, si es que tú me puedes dar el teléfono de alguien importante para ti. Entonces, si es que yo no me puedo comunicar contigo o si es que te llega a pasar algo en el trabajo, ¿a quién te gustaría a ti que yo llamara? Entonces tú me dijeras, no sé, por ejemplo, bueno, este es el teléfono de mi pareja. Ok, entonces, si es que nos llegara a pasar algo, nos vamos a comunicar con tu pareja, ¿te parece? Sí, Regio, ya, porque a mí de nuevo, yo como jefatura, porque a mí me importa no solamente que tú vuelvas al trabajo, sino que me importa saber cómo estás tú, ¿sí? Luego, ya al momento del retorno, ¿no es cierto?, al lugar presencial, que se note que estoy preocupado no solamente por el tema productivo. De nuevo, cómo es partir el día con un cómo están, pero cómo se sienten, qué puedo hacer yo por ustedes, ¿sí? Y desde ahí, desde la empatía, partir, ¿no es cierto?, con un liderazgo que sea un liderazgo, ojalá, basado, ¿no es cierto?, en la cooperación. Y entender también que los compañeros de trabajo son apoyo social que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, como en el día a día, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas personas a la hora de almuerzo en su trabajo
cuentan muchas cosas que ni siquiera le cuentan a la pareja, porque estáis todo el día, ¿no es cierto?, con esa persona. Y de repente no son grandes amigos, pero qué raro, le cuentas a esa persona que no es tu gran amigo, le estás contando el miedo que tienes, no sé, que tu papá que tiene cáncer, cualquier cosa. Y no se lo cuentas a tu pareja o no se lo cuentas a tus mejores amigos por un tema del día a día. Entonces, en ese sentido, también nosotros, ¿cómo podemos hoy día, de alguna manera, fomentar, alimentar esos vínculos que quizá nosotros no veíamos como vínculos significativos, pero dado la permanencia, son vínculos que nos hacen una diferencia enorme? Qué importante la empatía, Daniela, el colocarse en el lugar de otro. Oye, ya para cerrar, porque nos excedimos en el tiempo, pero ha estado muy interesante la presentación. Ahí en el chat han llegado muchos mensajes de agradecimiento. Eh, Sé que tú en tu presentación lo has repetido en varias ocasiones, pero antes de irnos, como puntualizar esos consejos más importantes, esos consejos más importantes para asumir este largo periodo de cuarentena que en verdad nos está repercutiendo y nos está afectando significativamente. Para ti, sé que Sí. has hablado de la alimentación, de comer, de quizás llamar a un amigo, pero básicamente, si nos puedes repetir esos Sí. consejos antes de cerrar, como para ti, más importantes. Y con esto Primero, estaríamos con las preguntas. ok, primero, no sobreinformarnos, ¿sí? ¿Cómo conecto yo el tema de la información? ¿Cómo puedo obtener información sin sobreinformarme? ¿Sí? Obtener información de forma fidedigna con lugares basados en evidencia. Información. Segundo, empatía. O sea, cómo yo puedo darme cuenta de lo que le está pasando a mi pareja, a mis hijos, a la comunidad. Y si estoy solo, empatía conmigo mismo también. O sea, y en lo que hablábamos antes del duelo, no tengo que ser la gran mamá, no tengo que ser el gran papá, no tengo que ser la persona que va a salir de esta pandemia aprendiendo alemán y tonificada, ¿no es cierto? No, 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 tengo que salir de esta pandemia lo mejor posible respecto a salud mental. No tengo, tengamos cuidado con estos Instagram de las personas haciendo pan de masa madre y después con unos preciosa y pintadísima y maquillada, lindísima, y después además con los hijos estudiando y después trabajando. Esas son mentiras, son patrañas, nadie puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, también veamos qué estamos observando. O sea, saquémonos los filtros, ¿sí? Saquémonos los filtros. Después, obviamente, ejercicio, alimentación, dormir. A mí el tema del dormir, yo creo que es una de las cosas más cotidianas, pero más relevantes al momento de hablar de salud mental. Pongámosle ojo al dormir hoy día. Si ustedes no están teniendo trastornos del sueño hoy día, entonces hoy día ponerle ojo para no tener trastornos del sueño después. Y el último tiene que ver con el placer. Encontrar cosas que nos gusten, encontrar cosas que nos gusten, que sean satisfactorias para nosotros, lo que sea, no tiene que ser una gran cosa, no tenemos que aprender, no, 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 lo que nos guste. Oye, encontré que me gustan, no sé, encontré que ahora está en Netflix Betty la Fea y a mí me encantaba Betty la Fea, voy a ver Betty la Fea, listo, listo. No, no, no necesitamos grandes cosas, no necesitamos grandes cosas. Y en ese sentido de grandes cosas, ¿cómo me conecto yo con la gente? Para salir, alguien preguntaba el tema del aislamiento. Para salir de la soledad tenemos dos formas. Una es con alimentar las relaciones sociales que ya teníamos y la segunda es generar relaciones sociales nuevas. Tú me podrías preguntar, Daine, ¿cómo genero yo relaciones sociales nuevas si estoy enclaustrada, ¿no es cierto? Bueno, se puede totalmente. Desde meterme en foros, no sé, oye, ahora resulta que me gusta bordar. Bueno, me voy a meter en foros y en páginas de Facebook sobre el bordado. O me voy a meter en un club de lectura. O me voy a meter en... Hay tantas posibilidades teniendo un poquitito de internet, ¿sí? Hay tantas posibilidades. Y si no tengo internet, bueno, sería raro porque están acá, están viendo esto por internet, pero bueno, podemos ayudar también, ¿no es cierto? En ese sentido, podemos ayudar quizá a alguien que vive cerca, podemos, ¿no es cierto?, escribir, oye, no sé si han visto, pero uno puede escribirle cartas a las personas que están internadas, ¿no es cierto?, porque están aburridas todo el día y se les pueden mandar cartas, ese tipo de cosas, cosas chiquititas. Alguien decía recién, oye, me comí un postre y me dio placer. Es que es eso,
Es eso. Y cuando hablamos de la atención consciente, también tiene que ver con eso. Oye, mira qué rico, no tengo tanta hambre, estoy calentita, voy a disfrutarme. Tiene que ver con eso. No son grandes cosas. Muchísimas gracias, Daniela. Isabel o Gabriel, ¿están por allí? Sí, aquí estoy, absolutamente. He escuchado, pero muy, muy atentamente a Daniela. Creo que son súper importantes estos tips y estos detalles, porque de alguna manera todos lo estamos pasando mal o bien o raro o incierto, como que Exacto. porque esto que uno se acuesta en la noche y uno no sabe lo que va a pasar mañana, a mí como que me ha enseñado un poco al día a día, a aprender en el fondo que mañana puede ser un día totalmente distinto, inesperado, y que uno tiene que tener como las herramientas para entender que en el fondo uno puede planificar en la rutina para que sea ordenada también. Encuentro súper importante eso, lo que dijo Daniela. Me quedo también con el saber declarar un poco las horas que uno le dedica a la pega, las horas que uno le dedica a la casa, las horas que uno le dedica a la entretención propia sin sentirse culpable, sobre todo las mujeres que tenemos esa capacidad absoluta de que si no estamos haciendo algo por la familia o por la casa o por el orden, tenemos que estar siempre trabajando de alguna manera, pero me quedo con eso y me quedo también con el dormir, porque yo, Daniela, he estado durmiendo mal y me ha costado. También he dejado de ver un poco las noticias porque, porque en el fondo uno de repente depende de las sensibilidades de cada uno de nosotros. Exacto. Nos sentimos más, a mí me pasa que yo como que casi quiero solucionar un mundo que es imposible y me afecta mucho, entonces como que trato de ver y lo importante, también uno tiene que tener claro que lo importante siempre lo va a saber, ¿ah? O sea, siempre en algún momento dado lo importante... De alguna manera se va a saber, sí. Sí, eso es tremendamente importante. Y nada, espero que todos estén bien, espero que les hayamos ayudado en este teletrabajo. Feliz que nos escriban, teletrabajo, perdón, en esta charla de la Daniela, me ha dado por decir teletrabajo al webinar, a esta charla de la Daniela. Les pido que nos escriban para los webinars que les gustaría que nosotros hiciéramos para ustedes, porque estamos realizando 2 por semana y nos gustaría también saber los temas que a ustedes les importan para que nosotros podamos ayudarlos en esta etapa, en este trabajo a distancia, en estas relaciones con los compañeros que no vemos, para que todos tengan más herramientas y podamos ser lo más felices que podamos en esta pandemia. Daniela, muchas gracias. A la Asociación Chilena de Seguridad, Cristian Farías, muchísimas gracias. Creemos que la Asociación Chilena de Seguridad está haciendo un tremendo trabajo en esta pandemia. En la página web de ellos se pueden encontrar con muchas videos o alternativas de tips. Aprovechen también la página de UC Christus y la de la Universidad Católica, que tiene muchos pequeñas cápsulas. Y la otra cosa que es importante es que el Ministerio del Trabajo, con CENSE, facilitó los cursos de Coursera. Coursera es una plataforma de cursos de universidades gringas muy importantes, desde Harvard, Yale y todas esas universidades, y están disponibles y en forma gratuita para quien le interese de aquí a diciembre. Y es una plataforma impresionante de unos cursos muy potentes, así que aprovechen las oportunidades que existen en la pandemia, que no se nos pase la pandemia, que no la vivimos. Yo creo que es súper importante vivirla y que al final podamos contar detalles a nuestros nietos o, no sé, desde la eternidad a otros, pero que podamos contar detalles. Gracias, Asociación Chilena de Seguridad. Esperamos poder contar con ellos para otro webinar en 2 semanas más o 3 semanas más. Y gracias, Daniela, porque tus palabras son siempre inspiradoras para otros. Y muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.
Un gusto, que estén muy bien. Isabel, Chao. Daniela, muy antes de bien. que se vayan, Daniela, antes de que te Ay, vayas. perdón, Cristian. Sí, perdón. La pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que nos están acompañando. ¿Qué libro, película, charla TED nos podrías recomendar a todo nuestro público para inspirarnos y profundizar más en estos temas? Ya. Charla TED, hay una charla sobre la vulnerabilidad, sobre la relevancia de sentirnos vulnerables, pero sentirnos por otro lado conscientes de nuestra vulnerabilidad y cómo eso ayuda, ¿no es cierto?, a aceptarnos. Si ustedes ponen en Google charla TED, vulnerabilidad, creo que se llama Brené Brown, la expositora. Yo la vi. ¿No es cierto? Sí, creo que se llama, no es Brené Brown, sino que Brené, pero si ponen Brené Brown la van a encontrar. Oye, para los que no sepan lo que es súper importante, para los que no sepan lo que es charla TED, los TED Talks son unas conversaciones muy importantes a nivel internacional de distintas cosas que duran aproximadamente 30 minutos. Uno se puede meter en www.ted.com o tedtalks.com, pero ahí les va a salir al tiro. Sí. Ahí alguien lo puso, Brené Brown, Eso, Daniela, de sigue. la vulnerabilidad. Muchas gracias. Y sobre libros, uno que estoy releyendo y que me ha hecho muy bien y que está en la mayoría de las librerías, se llama, acá está, se llama El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Es de uno de mis filósofos favoritos, que es Byung-Chul Han. Es un filósofo coreano-alemán, pero que es fácil de leer. Es un filósofo postmoderno que es fácil de leer. Bueno, igual es una cosa, digamos, pero es bien interesante porque él habla de cómo estamos en una sociedad donde el demorarse es algo tan mal visto y en cambio, él además tiene todo el tema de la filosofía zen, entonces cómo la importancia del autoobservarse, de darte tiempo y finalmente de ser. Entonces él dice de conocerse y de ser. ¿Puedes repetir el nombre? Byung-Chul Han, se escribe. No, eso lo conozco. Y Ahí está, también lo escribieron. Byung-Chul Han. ¿Cómo se llama el nombre? Se llama El aroma del tiempo. Ya. Él también tiene un libro buenísimo que se llama La sociedad del cansancio, que es justamente sobre lo que hemos estado conversando. O sea, esto de que muchas veces uno mismo se presiona y uno mismo hace, ¿no es cierto?, tener sobreexigencia respecto a el ser mejor persona, el ser mejor papá, el ser mejor trabajador, y al final estoy sobreexigido por una sociedad, pero también por mí mismo. Y entonces Byung-Chul Han habla de esta sociedad del cansancio en donde nunca me detengo. Ojalá puedan verlo. Yo creo que hasta lo pueden encontrar en PDF.